sobre Claro que mis sí. dudas. Entonces, claro, mi duda era cómo simular en este programa, por ejemplo, una permitividad de un material que no es constante, que varía, por Ya. ejemplo, A posición o ver, algo así. ¿tienes el ejercicio? Sí, Ah, dame un le, segundo. le comparto o No, solo le digo el número. me des el número, yo lo voy a abrir acá y ahí lo vamos conversando. Claro, por ejemplo, el 6.8, se me ocurre si tiene... Dame un segundo, sí, que lo estoy Claro, abriendo. Mm, eh, 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 ya. Ya. A ver, entonces yo comparto la pantalla y así lo vemos. Ya. A ver, bueno, aquí está el trabajo. ¿Cuál ejercicio? el 6.8, profe. El 6.8. Ya, veamos. Dice, un capacitor de placas paralelas está hecho usando dos placas circulares de radio A, con la placa del fondo en el plano XY centrado en el origen, la placa superior localizada en Z igual a D con su centro en el eje Z. El potencial V sub 0 está en la placa superior y la placa inferior está aterrizada. El dieléctrico tiene una permitividad dependiente de forma radial que llena la región entre las placas. La permitividad está dada por epsilon igual a epsilon sub 0,1 más rho al cuadrado sobre A al cuadrado. Ya, entonces, veamos. Eh, 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 06, 22. Veamos. Proyecto bimestral. Ya, entonces vamos a revisar el ejercicio 6.2. Entonces, ¿qué nos dice? Básicamente tenemos algo así, ¿no? Y de aquí tenemos un capacitor de placas paralelas, pero ambas son placas, que no voy a ver cómo dibujar muy bien, pero bueno, son placas circulares. Entonces podemos tomar a vamos a otro color. A ver si así podemos hacer algo. Ya, y la otra más o menos así. Y ahí, ya por ahí más o menos. Ya, y este está más arriba. Ya, más o menos algo así es. Más arriba. Sí, por ahí. Donde, bueno, básicamente este sería, asumamos que aquí está el eje Z. ¿Sí? Y tenemos el plano X y Y. El radio de estos es un radio A. Sí, entonces pongo aquí que ambos tienen radio A. Listo. Esto es A. Y arriba pasa la misma historia. De aquí hasta acá. Hay un radio A. Ya. El tema es con la permitividad. ¿Sí? La permitividad varía de forma radial con epsilon de rho. Epsilon de rho igual a epsilon sub 0 por 1 más rho al cuadrado sobre A al cuadrado. 1 más rho al cuadrado sobre A al cuadrado. Ya, este es el tema, ¿sí? Esta permitividad del material, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos representar este material, ¿sí? Es el que está aquí entre las dos placas.
Y básicamente, bueno, que todo quede medio simpático. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la permitividad varía. Básicamente la permitividad aumenta desde que inicia hacia acá, es decir, podríamos verlo. En el proceso mismo de calcular la capacitancia no hay drama. Acuérdense que la capacitancia no sería más que la carga sobre el voltaje. En la carga no hay problema, podemos asumir que aquí hay una carga Q, acá abajo hay una carga Q. Listo, el voltaje se lo calcularía, habría que calcular el campo eléctrico considerando que cambia la permitividad. Sí, esa sería, digamos, la parte de matemática que hay que resolver. Ahora, ¿cuál es la parte en FEM? Acuérdate que FEM permite resolver el problema solamente en dos dimensiones, ¿sí? Entonces habría que decidir desde cuál vista verlo, ¿no es cierto? La buena opción es mirarlo desde acá arriba, ¿sí? Esta sería la opción A, pongámosle. Si lo miramos desde acá arriba, lo único que vamos a ver es la placa superior. No vamos a poder ver la placa inferior. Lo mismo si lo miramos desde abajo. Y la otra opción, por ejemplo, es mirarlo desde acá. Sí, mirarlo de frente, ¿no? Si lo miramos de frente, que creo que sería la opción más adecuada, sí, vamos a tener algo así como esto, ¿sí? Algo así, ¿sí? En donde lo que vamos a tener es la placa superior a la altura que está definido por el problema. Tú por ahí pongámosle, ya. Y la placa inferior, y la placa inferior que va a estar casi aquí mismo. Esto se va a ver, en donde obviamente esto está al voltaje V sub 0 y aquí está al voltaje V igual a 0. La misma historia está pasando acá. Esto está al voltaje V sub 0 y aquí está a V igual a 0. La longitud que va a haber desde aquí hasta acá, que es la misma hasta este punto y hasta este punto, básicamente serían A y menos A. ¿Sí? En donde quieren, aquí estaríamos viendo desde Y o X, cualquiera de los dos. Y aquí veríamos desde Z, ¿no es cierto? Y como veríamos el dieléctrico, sí, el dieléctrico estaría básicamente uniendo aquí los dos si asumimos que están entre ambas placas. Y la misma historia por acá. Las menciones se han ido un poquito medio torcidas. Ya. ¿Cuál es el tema? Es cómo se comporta este dieléctrico, ¿sí? Nosotros podemos hacer una tabla, ¿sí? Podríamos hacer una tabla para que nos dé una idea y en eso sí les voy a pedir que ayuden para ir haciendo el cálculo entre nosotros, ¿sí? Entonces, básicamente tendríamos que poner aquí una tabla en donde le vamos a poner el valor de ρ y le vamos a poner aquí el valor de epsilon en función de ρ. Sí, aquí podemos poner, no sé, pongamos que le vamos a poner capas. Le vamos a poner 1, 2, 3, por ahora 4, 5 capas. La ideal sería ponerle la mayor cantidad de capas y mejor va a ser la simulación que vamos a lograr. Como FEM te pide siempre valores definidos, ¿sí? Acuérdate que este de aquí es la altura D, en D, es decir, aquí en cambio estamos en D, en este punto. Entonces FEM te pide que le ingreses valores, ¿sí? No le puedes poner en función de A, en función de D. Entonces, previo a ingresar a FEM, tú ya tienes que definir cuánto vale cada uno. Entonces, por ejemplo, previo a ingresar a FEM, vamos a decir que A, no sé, asumamos que A vale 5 centímetros. Listo. Vamos a decir que D vale, pongámosle
0,5 centímetros. Pongámosle 0,2 centímetros, 2 milímetros. La distancia entre los dos, las placas, el radio de las placas, 5 centímetros. El B sub 0 también tenemos que darle, ¿sí? Para que nos dé un valor que se vea o que se note, vamos a ponerle 1000 voltios, ¿sí? Y tenemos que darle también valores de la permitividad. Eso es lo que necesita FEM. A FEM no podemos ponerle A, D y B sub 0. Sin embargo, se me ocurre que como resultado del cálculo que ustedes realizan, sí les va a quedar aquí, no sé, les va a quedar, ¿cómo le ponemos? Solamente para tener una idea. No sé, para tomar un valor que no esté muy lejano a la realidad. Vamos a ponerle, no sé, aquí pongámosle 1 más rho al cuadrado sobre a al cuadrado, que sería epsilon, por el área de esta, que sería pi por a al cuadrado sobre la longitud d. Asumamos simplemente que ese va a ser el resultado, ¿sí? Que es una aplicación medio similar a lo que sería un capacitor de placas paralelas, que si ustedes lo ven de lado, prácticamente casi termina siendo un capacitor de placas paralelas. Entonces, para poder comparar los resultados entre FEM y lo que ustedes obtienen matemáticamente, entonces en esta ecuación reemplazan. Entonces aquí ponen reemplazando en esta ecuación estos valores que ustedes le pusieron, ¿sí? Les da, bueno, aquí pongámosle, porque ya no puede ser función de rho, porque cuando integran aquí se les va a quedar en función de algo. Entonces pongámosle aquí, les queda 1 más A. Listo. Reemplazando, les da que la capacitancia les da, por ejemplo, 10 picofarads. Listo, ese sería el resultado a mano. Entonces, FEM no puede, o ustedes no le pueden poner a FEM que la permitividad varíe según esta ley, pero sí pueden simular, ¿sí? Como que hay capas distintas que van a cumplir esta ley. Es decir, lo que yo voy a hacer es una especie de, no sé cómo decirlo, una modelación que va a tratar de cumplir lo que me está pidiendo el problema, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, básicamente voy a ir modelando capas aquí, ¿sí? En donde yo voy a poner aquí una capa. Digamos, esta es la capa 1. Control C. Control V. Por aquí voy a poner la capa 2. Por aquí pondré la capa 3. B. Y por aquí pondré la capa 4. ¿Sí? Estas capas se repiten del otro lado. Es decir, lo que estamos haciendo es decirle que aquí yo estoy poniendo capas de este tipo. ¿Sí? Pongo una capa aquí con una permitividad. Luego, más acá, pongo otra capa más grande con otra permitividad. Luego, otra capa así con otra permitividad. ¿Sí? En donde el cambio de la permitividad entre las capas va a seguir esta ley que me dice de variación de permitividad. Si yo hago que estas capas se vuelvan lo más pequeñas posibles, es decir, el radio de estas capas, o lo que es lo mismo, el ancho de estas capas tienda a 0, básicamente estoy logrando la permitividad que me está pidiendo el problema. ¿Sí? Como eso no lo podríamos hacer, ¿sí? No podríamos hacer capas infinitamente pequeñas, nos demoraríamos muchísimo tiempo. Por eso yo solamente vamos a hacer aquí 5 capas,
De todas maneras, si ustedes quieren acercarse más a la realidad del comportamiento del problema, lo podrían hacer 10 o 20 capas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que al radio, ¿sí? Que le vamos a hacer, dividirlo en 5 segmentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta longitud, ¿sí? Que le voy a poner una longitud, no sé, L, no, solo le pongo E, ¿sí? Esta longitud E que va a ser A sobre 5, o A sobre el número de capas, en este caso que yo escogí, ¿sí? Entonces A sobre número de capas. Y entonces me va a quedar los 5 dividido para los 5, quiere decir que cada capa va a ser de 1 centímetro, ¿sí? Si cada capa es de 1 centímetro, entonces yo ya puedo ir haciendo aquí el cálculo, ¿no es cierto? Entonces le digo, a ver, la primera capa tiene de ρ, ¿cuánto? Desde aquí hasta acá, ¿sí? Este sería ρ. De aquí hasta acá, 1 centímetro. Por lo tanto, esta vale 1 también. La otra va a valer 2, la otra va a valer 3, la otra va a valer 4, y así. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahora sí, ayúdenme calculando el valor de epsilon para cada una de esas capas, ¿sí? ¿Cómo me quedaría ese valor? ¿Sí? No me quedaría más que, para la capa 1 me quedaría epsilon sub 0 multiplicado por 1 más 1 al cuadrado sobre 5. No, aquí. Básicamente lo voy a reemplazar y ya lo voy a calcular. Sí, me quedaría 1 sobre 25. Bueno, aquí si queremos ponerle para que quede todo en... Sabe que no hay problema, se lo explico. Miren que aquí está, si ambos están en la misma unidad, las unidades se simplifican entre sí, no hay problema, ¿sí? Así que podría ponerle 1 sobre 25. Aquí sería epsilon sub 0, 1 más 4 sobre 4. Sería 4 sobre 25. Epsilon sub 0, 1 más 9 sobre 25. Epsilon sub 0, 1 más 16 sobre 25, y aquí quedaría epsilon sub 0 por 1 más 25 sobre 25, ¿sí? Entonces, ustedes calculen ese valor y por favor díganme cuánto es, ya no multiplicado por epsilon sub 0, sino ya el valor definitivo, ¿sí? Ármense rápido un Excel y me van diciendo cuánto salen los valores, ¿sí? Edgar, en este caso hazlo tú. Sí, profe, ya ¿Listo? les fui hablando. Sí, les tengo. No hice en un Excel, tengo aquí anotados, pero igual. Le Ya, dicto. a ver. Entonces, con el 0.01 metros es 9.204 por 10 a la menos 12. 204 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Ya. Siguiente es 1.027, Ya. 10 a la menos 11. Listo. El siguiente es 1.204 por 10 a la menos 11. Listo. Y aquí sería. El siguiente es 1.451 por 10 a la menos 11. Ya. Y el último es 1.77 Así mismo por por 10 a la 10 menos 11. a la menos Por 11. 10 a la menos 11. Sí, Listo. Entonces, quiere decir que nosotros vamos a modelar nuestras capas aquí con una permitividad 1, permitividad 2, permitividad 3, permitividad 4 y permitividad 5. Es decir, le vamos a poner 5 capas. Obviamente, el resultado no va a ser exacto como el de acá, ¿no? Que aquí estamos integrando, eh, digamos, integrando completamente los valores de ρ desde 0 hasta A, que es lo que hay que integrar cuando entre el proceso de calcular el potencial, ¿sí? Pero, sin embargo, vamos a tener algo similar que nos va a dar una idea. Como les mencioné, mientras más pequeño hagamos la longitud D, más nos parecemos a lo que dice esta ley. Ahora sí, ya tenemos los cálculos necesarios para pasar a FEM. Entonces, pasemos a FEM.
Entonces, hagamos esto. Esto sería un problema electrostático. Ahora sí, fijémonos, ¿qué tipo de problema tenemos? Tenemos un problema planar o un problema axisimétrico. Si estamos hablando de este capacitor que tiene forma circular, de placas circulares, entonces si yo miro respecto del eje Z y solamente lo que tengo el eje Z hacia la derecha, lo hago girar, estoy obteniendo este capacitor cilíndrico. Entonces es un problema axisimétrico, ¿sí? Entonces escojo ese tipo de problema, ¿no es cierto? Problema axisimétrico expresado en centímetros. Por lo tanto, ya desaparece la profundidad y listo. Tengo ya listo el tema. Voy a ingresar los puntos que me definen a mi problema. ¿Sí? En el punto, tendría el punto 0, 0, el primero de ellos. Bueno, este de aquí, si quieren, lo podemos poner también en el gráfico, ¿no es cierto? Como es un problema axisimétrico, ¿sí? Los puntos que yo tendría que graficar serían este, y adicionalmente ir poniendo estos de aquí, ¿sí? Necesariamente necesito poner estos. Entonces, este punto, bueno, este punto no hay problema, este sería el 0, 0, ¿sí? Aquí tendríamos en X, tendríamos, miren cómo les pide inclusive FEM, si ustedes ponen en coordenada R primero y en coordenada Z después, ¿sí? Entonces, si queremos ya parecernos a lo que nos dice FEM, esto de aquí se convierte en coordenada R. Listo, para que utilicemos FEM. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos, como estamos en centímetros, ¿sí? Aquí tendríamos 1, 0. Aquí tendríamos 2, 0, 3, 0, el 4, 0 y el 5, 0. Acá tendríamos el D que vale 0,2, ¿sí? Tendríamos 0, 0.2 y así sucesivamente 1,0.2, 2,0.2, aquí así 3,0.2, 4,0.2 y 5,0.2. Estos son los puntos que le debo ingresar entonces a mi programa. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a empezar con la parte de abajo, ¿sí? Entonces necesito coordenada R 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 y 5, 0. Y miren, ya los tenemos. Si yo muevo esto un poquito, ya los tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora tengo que ingresar en la parte de arriba, que sería en X 0 y en Y 0.2, ¿sí? En 1, 0.2, 2, 0.2, 3, 0.2, 4, 0.2, 5, 0.2. Y ya tengo cómo sería, digamos, la topología de mi sistema. Ahora, ¿qué necesito? Necesito ya ir dibujando cómo queda el sistema. Entonces, bueno, básicamente voy a graficar, ¿no? Voy uniendo todos los puntos, ¿sí? A ver. Esto de aquí hasta acá. De aquí hasta acá, no hay drama. De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá. Voy poniendo las capas que hice. Listo, ahora tengo que ir definiendo los materiales, ¿sí? Entonces, el problema no me dice nada respecto de cómo está fuera o qué es lo que hay fuera del, del, del capacitor, ¿no es cierto? Entonces, como no me dice nada, bueno, aquí yo voy a asumir que aquí afuera hay aire. Listo, entonces el primer material que voy a incluir en mis librerías, ¿sí? Es aire. Listo. ¿Qué más necesito? Necesito definir
Voy a empezar con lo fácil, después vamos a lo difícil. Necesito definir cuáles son. Acuérdense que esta capa de acá arriba es metálica y tiene voltaje V sub 0 y la de abajo es metálica y tiene voltaje V sub 0. Entonces necesito definir cuáles son las regiones o los conductores, ¿sí? Entonces, bueno, aquí puedo ponerle una propiedad, property. Voy a ponerle el conductor C0, que va a ser al de abajo, que va a estar a un voltaje de 0. También le podría poner una carga si quisiera, pero le voy a poner de abajo a C0 y también le voy a definir el conductor C1 que va a tener el voltaje de 1000. Listo. Ya tengo definidos los conductores. Me falta definir ahora sí la permitividad. ¿Sí? Entonces, si vamos aquí en materiales, usualmente tenemos los materiales, los diferentes tipos de materiales que aquí tiene como aislantes, ¿sí? Tenemos etanol, mica, nylon, poliestileno, PVC, silicón, teflón. Ahora, veamos uno solamente para ver qué tiene. Miren que lo que les permite ingresar en realidad es la permitividad relativa en R y en Z. Acuérdense que en la permitividad puede variar, ¿sí? Puede ser no homogénea y cuando es no homogénea, ¿sí? Puede ir variando de posición en posición, ¿sí? En este caso, como considera materiales homogéneos, pero considera en dos dimensiones, ¿sí? Que varía o puedes inclusive aquí variar el cambio de la permitividad en cada uno de los ejes, con lo que el material ya no sería homogéneo, ¿sí? Como ninguno de estos nos sirve, entonces yo tengo que crear el material. Voy a material y pongo incluir un material y le voy a poner el E1, ¿sí? Pero aquí me pide la permitividad relativa. Entonces tendré que cambiar, ¿sí? Lo que tenía yo como dato, ¿sí? Porque miren que aquí lo que estoy calculando en esta tabla es la permitividad total. Y lo que necesita el material es la permitividad relativa, es decir, el valor solamente de lo que está aquí. Entonces, ¿cuánto sería la permitividad relativa? 1 más 1 sobre 25, 1 más 4 sobre 25, 1 más 9 sobre 25, 1 más 16 sobre 25 y 1 más 25 sobre 25, ¿sí? Entonces, nuevamente, Edgar, ayúdame que aquí necesitamos ingresar más bien esta información, porque necesitas la permitividad relativa. Aquí está epsilon sub 0 y aquí estaría el valor de epsilon sub r, ¿sí? Entonces, aquí tendría 2. ¿Cuánto me quedan los demás? ¿Lo tienes calculado? Ya, profe, ya les tengo. El primero es 1.04. Ya, sería 1,04. El siguiente 1.16. 1,16. Siguiente 1.36. 1,36. Y el siguiente 1.64. Listo. Entonces vamos a ponerle rápidamente aquí. ¿Sí? A ver. Voy a hacer más pequeño esto. Eso, listo. Entonces, propiedades, materiales, lo vamos a llamar 1. ¿Sí? Y vamos a asumir que tiene el mismo valor en ambas dimensiones, 1.04, 1.04. Aquí tenemos el E2, que sería 1.16, 1.16. Aquí el E3, que tendría 1.36, 1.36. El E3, digamos, el 1.64. Y finalmente el E5. El E2 y listo. Ya. Con esto tenemos ya la mayoría de las cosas. Sin embargo, miren que aquí en este color o este material que lo tenemos con este color, ¿sí? Esto es una frontera, ¿sí? Es una frontera, ¿sí? Es una frontera dieléctrico-dieléctrico. Dieléctrico-dieléctrico.
¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un material de una permitividad 1 con un material de una permitividad 2. Inclusive, estas de aquí también es lo mismo, ¿sí? Esta también es una frontera. ¿Por qué? Porque tenemos un material de permitividad E5 con el aire. Entonces, nosotros tenemos que declarar o definirle al programa también que estas van a ser fronteras. ¿Sí? Vamos viendo entonces. A ver, entonces en las propiedades aquí hay fronteras. ¿Sí? Y podemos definir el tipo de frontera. Pongámosle aquí el E1, el E, el EE. ¿Sí? La frontera entre dieléctrico E1 y dieléctrico DO2. ¿Qué tipo de frontera es? Es una frontera mixta. ¿Por qué? Porque tiene dos materiales, ¿sí? Hay fronteras con densidad de carga superficial, que en este caso no nos dice nada del problema, pero sí hemos visto casos en lo que hemos revisado la teoría. Por ejemplo, ayer vimos corrientes, condiciones de frontera en las corrientes y asumimos una frontera que podría tener carga, sería de este tipo, ¿no? Bueno, hay periódicas y antiperiódicas que en este caso no la vamos a considerar, simplemente utilicemos estas fronteras mixtas, ¿sí? Y listo, con esto yo creo que ya estamos. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Ir asignando materiales, ¿sí? Primero vamos a asignarle materiales a, a, lo, a las, a los, ay, control Z, asignándole materiales a los elementos, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, miren, este de acá arriba, que está todo pintado en rojo, este es un conductor, el C1. Entonces, conductor C1. Este que estoy pintando en rojo aquí abajo sería el C0. ¿Sí? Entonces, sería el C0. Esta frontera interna, en realidad no es necesario ponerla, ¿sí? Porque si yo pongo esta de aquí, de hecho la voy a borrar, esta que está ahora en rojo, si yo la pongo, estoy diciendo que aquí, entre E1 y este eje, está cambiando de material, cuando la realidad no es esa, ¿no? La realidad es lo que está pasando aquí arriba. En el centro, ¿sí? Estamos asumiendo una capa de ancho E1, ¿sí? Y toda es la misma, es decir, hasta inclusive el lado de acá sigue siendo el mismo material epsilon 1, ¿sí? Por eso no es necesario inclusive ponerla, ¿sí? Entonces esta la voy a borrar. Y a las otras sí es necesario ponerlas. Entonces, a esta, no, pero... bueno, en esta le pondré que es un EE. Y aquí también va a ser una frontera mixta EE. Aquí también será una frontera mixta EE. Aquí también va a ser una frontera mixta EE. Y aquí también tendrá que ser una frontera mixta EE. Listo, ¿qué me hace falta adicionalmente? Me hace falta poner el contorno en el cual voy a resolver el problema. Y bueno, ahora el programa ya trae esta opción de básicamente calcular directamente los contornos necesarios para esto. ¿Sí? Entonces, miren, ya el programa mismo lo hace. ¿Sí? Entonces, no hay necesidad de que nosotros lo hagamos. ¿Sí? De todas maneras, si fuera necesario, se lo pondría uno mismo. Y cuando uno se fija qué es lo que hizo el programa, ustedes se fijan que aquí bueno, no le ponen de todas maneras. A ver si le pone. Me deja tomar las fronteras aquí. Ahora sí, y ahora, por el nombre que le puse, aquí apareció E1. Déjenme ver. Oh, si ven que aquí, aquí aparecieron los datos de E1, E2, E3, E4 y E5 por el nombre que le puse. Fin, es decir, está tomando los mismos datos que le puse en el caso anterior. Eso posiblemente pueda afectar, ¿sí?
No sé si se modificaron los valores. E1, modificar la propiedad. No, no se modificaron. Esperemos que no afecten en cambio al lado de acá. Entonces ahora sí defino los materiales, ¿no? Pongo aquí, este de aquí será aire. Aquí tendremos el E1. Aquí tendremos el E2. Aquí tendremos el E3. Aquí el E4. Y aquí el E5. Listo. Nada más me queda una duda con esto. Porque no me fijé que iba a tomar los mismos nombres para las fronteras externas, ¿sí? Eso nada más. Me queda la duda que, bueno, tendremos que ver qué... Porque miren que aquí crea otros valores de E1, E2, E3, E4 y E5, ¿sí? Modify property. Y miren que aquí tienen otros valores, ¿sí? Eso nada más tengan cuidado cuando ustedes lo hagan, posiblemente les convenga ponerle otros nombres, no sé, R1 o así sucesivamente para que no vayan a tener inconvenientes, ¿sí? Y listo, creo que con eso ya tenemos todo, grabamos. Voy a grabar por aquí, no sé. Aquí lo voy a grabar en una carpeta. Folder. Directo. 6.2 creo que. 6.2. Era el punto 8. Bueno, ya me... Listo, ya se creó la malla, no hay drama. Resolvemos, ya se resolvió. Y lo miramos, ¿sí? Me queda por ahí un poco de duda nada más, pero bueno. Listo. Ya. Aquí. Ahí ya, es que ya me toma toda la frontera. Listo, aquí ya podemos revisar algo. Sí, entonces ya podemos ir viendo los valores. Sí, si nos ponemos aquí, ya podemos viendo el valor del campo eléctrico, 5.000, 5.000. La componente que debería ir variando por la permitividad debería ser la componente R, ¿no es cierto? Y aquí se va variando. 19. Pero la permitividad relativa a algo no está bien. Si está de arriba hacia abajo. Creo que la magnitud del campo eléctrico debería ser distinta, ¿no? Porque tenemos distintos materiales. Y aquí sigue siendo los 50.000. 50.000 voltios sobre el metro. 50.000, 50.000, 50.000. El voltaje sí está bien. Profe, probablemente, no sé, quizás sea porque el campo no varía en Z. O sea, todo está relacionado con la variación en ρ de la Sí, por permitividad. eso me Y estaba moviendo aquí. por eso el campo sale el mismo valor, siempre. Sí, pero la componente ρ del campo es la que ya podemos verle, ¿no? Podemos ponerle, veámosle acá. Pongámosle un punto. Le podemos graficar. Le ponemos aquí un punto en 0,10. Bueno, no, control Z. Punto en R0, 0,1. Ya, y otro punto en 5, 0,1. Listo. Ahí va el problema. Va a resolver.
miramos, sino que lo bueno es que ahora ya podemos hacer desde aquí hasta acá. Listo, y allí le miramos qué valor queremos ver. La componente normal a eso, que sería en Z, que debería ser un valor fijo. Y sí, está fijo y al final nada más cambia. Pero la componente tangencial, que sería el que debería cambiar porque va cambiando de a pocos la permitividad, ¿no es cierto? Y miren que sigue estando, y le da un valor de 0 inclusive. Al final no hay problema que tenga este cambio, porque al final el problema es por el tema de la dispersión de flujo magnético, de flujo eléctrico, lo que hace este cambio, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de esta línea, el valor del campo eléctrico no varía. Eso es lo que... Bien, está igual. Pasa con el voltaje. El voltaje se mantiene 500 y aquí varía. Está bien. Bueno, si necesitamos calcular la capacitancia, ¿sí? Aquí tendríamos el voltaje sobre la carga, ¿no es cierto? Y básicamente con esto ya se podría calcular la capacitancia total, ¿sí? Que sería la carga, los 3,79 colombios dividido para 1000, que nos quedaría 3,79 por 10 a la menos 10, que sería 379 picocolombios más o menos, o 0,37 nanocolombios. Que ese sería el resultado, ¿sí? Nuevamente me queda la duda, es por esto que sucedió, ¿no? Que aquí pusimos E1, E2, E3, E4, E5, y el programa cuando realiza sus propias fronteras le pone el mismo nombre. Entonces no sé si cambia, no sé si le podría cambiar, veámosle, tal vez este E1, modificar propiedad y pongámosle E1, a ver si así se mantiene el problema. R1, E2, 2, 3, modificar propiedad, 3, para que no confunda el programa. No sé si lo confunde o cómo, eso no, la verdad no me había pasado, así que no lo sé. Habría que probar. De 5. Ok. Y nuevamente asignarle a estos valores. Uno. Ya. Listo. Veamos si así funciona. Eso cambia el resultado. No, aparentemente no cambia el resultado. Sí. Si se fijan, aparentemente no cambia nada. En el voltaje no va a cambiar porque es una superficie valor tangencial. Placas paralelas igual si mantienen 0. Los cerré, no puede ser. ¿Dónde estaba? Sí, ahí está. Ya. Listo.
¿Cómo podríamos ver que efectivamente está cambiando? Porque miren que si cambiamos los valores de permitividad, debe cambiar la capacitancia en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, veamos si es que me permite calcular para cada uno de ellos algo diferente. La energía almacenada, ¿de qué depende? La energía almacenada depende de la capacitancia, ¿sí? Un medio del voltaje por la capacitancia, la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Entonces, miren, aquí me quedaría 723 por 10 a la menos 7. Y si acá me sale lo mismo es porque algo no está muy bien, ¿sí? Y aquí ya está, mira, 1,25 por 10 a la menos 5, ¿sí? Pongámosle por aquí. 4, algo por 10 a la menos esto. Quiere decir que allí sí está considerando el efecto del cambio de la permitividad en cada uno de ellos, ¿sí? Y por lo tanto, la capacitancia que obtengamos, sí es, miren que ya cambió inclusive la capacitancia, ahora sí. Antes era 3 por algo, ahora ya está 6 por 10 a la menos 8 sobre 1000, cambiando el tipo de material para que no haya problemas, ¿sí? Y esa sería básicamente la solución. Podríamos tratar de que el ejercicio se parezca nuevamente más a lo que es la resolución teórica, haciendo estas divisiones más pequeñas, sí. Pero bueno, para efectos de demostración, en este caso, esto sería suficiente, ¿sí? Listo, ¿alguna pregunta más? Sí, profe, es una pregunta que me surgió ahorita a partir de cómo resolví este ejercicio. Es Ya. sobre el ejercicio, justo el que estaba antes, el 225, que es igual un disco plano, es perpendicular al eje Z, ¿no? Y entonces se supone que de 0 a pi tiene una densidad de carga superficial y de pi a 2pi tiene la misma densidad de carga superficial, pero negativa. Entonces yo quisiera saber cómo simularía eso, porque por lo que veo, y es lo que me pasó en las simulaciones, no podía como extender la línea a un RO negativo. Me decía siempre que los datos de RO tenían que estar en positivo, como hizo usted ahorita. O Ujú. sea, va desde el 0, 0 hacia la derecha. Entonces, Lo que claro, pasa es como que yo, como es axis simétrico respecto de este eje, este lo gira. Entonces, claro, haz de cuenta que esto va girando. Entonces, no tiene sentido que lo pongas del otro lado porque lo está girando y con eso es suficiente. Veamos, ¿qué claro, dice? A ver, entonces, 225. Un disco de radio A en el plano XY lleva una densidad superficial de carga de densidad ρS1 igual a ρ sub 0 sobre ρ. Es decir, va disminuyendo a medida que vamos aumentando el radio. Para phi desde 0 a pi y negativa desde pi a 2pi, donde esto es constante. Encuentre el campo eléctrico en el eje Z. Especialice los resultados para Z igual a A. ¿Sí? Entonces, veámoslo, grafiquémoslo. Aquí sería asimismo la simulación. El ejercicio 2.25. ¿Qué pasó? Ya, ahí sí. Ya, entonces este disco está medio chistoso porque tenemos que desde 0 a pi, ¿sí? Y después desde 0 a 2pi, asumiendo que esto se parece a un disco. Bueno, no se parece, pero digamos. Ya. Entonces, aquí tenemos un ρ igual a menos ρ sub 0 sobre ρ. Y de este lado tenemos un ρ igual a ρ sub 0 sobre ρ. Es positivo y negativo.
cambia con ρ. ¿Qué quiere decir? Que a medida que este va aumentando, la densidad va disminuyendo, lo que es lo mismo. Si aquí estoy cerca, tenemos, por ejemplo, más, así, bien apilados. Mientras esté formando un círculo por aquí al centro, tengo muchos. Si ya empiezo a alejarme, entonces ahora tengo ya menos cargas, ¿no es cierto? Básicamente eso sería. Ya. Ahora te pide que simulemos esto, cuando en realidad lo que necesitamos es calcular el campo acá. Sí, necesitamos calcular el campo aquí en este punto. ¿Cuánto vale E? Nuevamente, ¿qué formas de ver ahí? Lo podríamos mirar desde arriba, aunque no ganáramos mucho si lo vemos desde arriba. ¿Qué podríamos ver? Si miramos desde arriba, lo que se vería cómo es el campo a los lados, básicamente. Lo que van a aparecer serían líneas de este lado saliendo. Está interesante esto para verlo desde arriba. Líneas saliendo y desde este lado líneas entrando. ¿Sí? Eso debería verse. Y va a ser interesante ver si estas se meten hacia acá. Está bueno este ejercicio. ¿Sí? Ver si esto está ocurriendo. Algunas se han de ser así. Otras han de venir directamente así. Esa está de verlo con simulación. Se lo podría hacer, ¿sí? Esa sería una forma de simular, pero en cambio no nos va a permitir calcular el campo en el eje Z. La otra opción es verlo de lado, ¿no? Es decir, así mismo como axisimétrico. Mm, y para este caso, el problema sería, básicamente, tendríamos aquí el radio A, ¿sí? Y el campo producido por todo esto de aquí. Ya. La, la situación ideal, ¿sí? Y de aquí tenemos el otro lado, ¿no? Sería aquí el menos A, que tendríamos, en cambio, rho sub S negativo, ¿no? Aquí tendríamos rho sub S, vamos, el negativo, que sabemos cuál es la ley, aquí el rho sub S positivo. Si nosotros calculamos el campo acá, ¿sí? Debido a que se comportan exactamente igual las dos distribuciones, ¿sí? Posiblemente las que están más cerca produzcan un campo así, ¿sí? Y las que están más lejos ya produzcan un campo más pequeño, por acá, ¿sí? Si tomamos las de acá. Mientras que las azules, en cambio, van a hacer lo mismo. Las más cerca van a producir un campo hacia acá, ¿sí? Y las que ya estén más alejadas van a producir un campo hacia acá. Sin embargo, FEM no me permite hacer eso, ¿sí? Entonces, FEM, ¿qué me va a permitir? Solamente ver lo que está en verde, ¿sí? Y básicamente lo que tendríamos que hacer, eso no lo vamos a poder hacer, es saber que del otro lado hay exactamente lo mismo, ¿sí? Como un espejo, pero en dirección contraria a lo que aquí estamos viendo. ¿Se entiende? Es decir, vamos a poder graficar solamente, no, pero es que FEM lo que va a hacer es a este disco darle la vuelta completa, ¿no? Y nos va a dar solamente como magnitud una componente hacia arriba. Porque, claro.
Ya, sí, porque al utilizar la geometría axisimétrica nos va a permitir solamente darle la vuelta y nos va a quedar básicamente ambos lados positivos, ¿sí? Entonces, allí lo que se podría hacer es, bueno, habrían dos opciones, ¿sí? La una opción sería mirando desde arriba, ¿sí? Indicando que lo que se está viendo es desde arriba y que desde ese punto de vista no se podría calcular el valor de E, ¿sí? No se tiene el valor de E, ¿sí? Adicionalmente, acuérdate que FEM, si lo miras como planar, que sería verlo desde arriba, habría que darle una profundidad a esto. Y básicamente habría que darle una profundidad muy pequeña para que pueda resolver FEM si lo estamos viendo como planar. Ahora, podríamos también mirarlo como como un, eh, como un conductor, como un filamento de aquí positivo y de aquí negativo, ¿sí? Es decir, es como hacer lo siguiente, ¿sí? Es como tomar un pequeño pedacito de esto que está aquí, así más o menos. ¿Sí? Vamos a tomar esto y lo vamos a mirar de este lado, ¿sí? Por lo tanto, este de aquí va a tener una profundidad pequeñita, ¿sí? Porque va a ser un valor donde este tendría que ser un, no sé, un DL, ¿sí? Pero para que funcione tal como nos dice el problema, nosotros vamos a tener asimismo que dividirlo, ¿sí? Es decir, vamos a tomar aquí valores, 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 y acá la misma historia, ¿sí? Le vamos poniendo valores, 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 valores. En donde a cada uno de estos segmentos, ¿sí? Les vamos a asignar un rho sub S1, un rho sub S2, un rho sub S3, y así sucesivamente hasta llegar, no sé, al rho sub S10, pongamos. Y obviamente del lado de acá tendrá que ser menos rho sub S1, menos rho sub S2, así sucesivamente hasta el menos rho sub S10. ¿Sí? Y con eso hacer el cálculo y ver cuánto nos da el campo a una altura D. Entonces, calculan la expresión. Por ejemplo, les queda que E en el punto D es igual, no sé, se me ocurre rho sub S sobre 2D. Ya, asumamos que es eso. ¿Sí? Entonces, ustedes calculan el rho sub S total sobre D, ¿sí? Y les da aquí un valor de 10 voltios sobre metro. Y acá, a la misma altura, dicen, a ver, D va a ser 1 centímetro, rho sub S va a ser, no sé, 20 coulombios sobre metro cuadrado, ¿sí? Y el valor en D lo calculan, ¿sí? Y miran, primero que la dirección debería mantenerse. Obviamente el valor en magnitud no va a ser el mismo, porque aquí estamos solamente tomando un pequeño, un pequeño valor de estos, ¿no? Sí. Y lo que se podría hacer, aun cuando se cometa errores, es irle poniendo arriba capas, ¿no? Es decir, de aquí le ponemos una capa así, luego le ponemos otra capa así, otra capa así y así sucesivamente. Y lo mismo acá, ¿no? Del lado verde. Y con esto tendríamos, aunque apiladas diferentes de estas mismas líneas, ¿sí? Apiladas uno sobre otra, formando algo parecido a lo que está sucediendo acá, solamente que he visto desde arriba. ¿Se entiende? Esa podría ser la opción, pero bueno, me quedaría con que me presenten estas dos líneas, ¿sí? Con diferentes densidades superficiales de carga en cada una de ellas. ¿Sí, Edgar? Sí, profe. Entonces bastaría con simular el filamento de cable con los rosubeses y eso sería Sí, todo. sí, Ya, porque de otra manera no habría cómo, ¿sí? ya, ya, ok, Lo entendido, profe. interesante es que cuando hagan la simulación, ustedes expliquen qué es lo que están asumiendo.
por ejemplo, si deciden mirarlo desde arriba, explican, ¿no? Estoy mirando desde arriba, este es el resultado, pero obviamente no puedo mirar E, por ejemplo. O estoy mirando de un lado utilizando solamente filamentos, explicando lo que acá está, que es una forma de simular algo que en realidad con FEM no se lo podría hacer. ¿Sí? O por último, solamente simular un RO sub S positivo, ¿sí? Y que te va a dar un campo solamente hacia arriba, por ejemplo, indicando que este resultado no se parece al de acá, sobre todo en dirección, porque el FEM cuando gira no permite ponerle el radio negativo o la carga negativa. Sí, es decir, ustedes pueden hacer, pero tienen que explicar el por qué sucede eso. Sí, eso es lo importante, que ustedes entiendan el por qué no se parece a lo que simulan con lo que obtienen de la resolución a mano del problema. Sí, eso me importa a mí más, que entiendan el problema y que puedan explicar por qué lo uno y por qué lo otro. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Por mi parte, eso sería todo, profe. Gracias. Hasta Ya. luego. Listo, hasta luego. David Edison, preguntas. No, profe, de mi parte estaba copiando. Tampoco. Listo, entonces, quedamos hasta ahí. Inge, Si es una que hay duda, clases, nos vemos la otra semana. Que pasen bien. profe, Sí, dime. una duda. En la plataforma está un deber para la próxima semana, pero no existe ningún documento. No existe documento. O sea, no están los Ya, ejercicios para resolver. ya lo reviso, ¿sí? Y si es el caso, ya le subo. Gracias, profe. Listo. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.